¿Qué pasa, chicos? Muy buenos días a todos una vez más. Bueno, pues ayer, efectivamente, el Barcelona con esa victoria frente al Valladolid, para mí, sinceramente, creo que casi daba no un golpe definitivo, pero casi definitivo a la liga. Por cierto, con unas cositas arbitrales, no voy a decir ayudas definitivas, pero desde luego cosas que yo creo que no necesitan y que vamos a ver aquí. Porque, por cierto, lo de Araujo no fue una doble amarilla, parece que fue un error de la realización. Hay que ser honestos y sinceros porque con el Barcelona tampoco te tienes que precipitar con el tema de si le han pitado a favor, porque si no es esa, es en cualquier otra. O sea que siempre vamos a encontrar alguna cosita a favor de los culés y lógicamente las encontramos en las entradas de Gavi, en la agresión que sí fue de Araujo, en alguna otra también, en el teatro de Gavi, que también lo hemos traído por aquí. O sea que, como digo, que el Barcelona no necesita ni esas ayudas, ni el madridismo necesita correr para escarbar a ver si encuentra algún error a favor del Barcelona, porque los tiene a pares y se nos caen de los bolsillos, ¿vale? O sea que tranquilos, pero bueno, que más allá de eso el asunto es que el Barcelona prácticamente tiene encarrilada la liga. Lógicamente incluso un empate en el clásico le podría más o menos valer. Al Madrid solamente le vale ganar. Yo no sé hasta qué punto los jugadores tienen ahora mismo la actitud de intentar pelear por un título, que lógicamente va a ser y va a estar muy complicado. Hoy a las 2 frente al Celta, evidentemente creo que todo debería pasar por ganar, pero tal y como está la situación interna ahora mismo en el vestuario del Real Madrid, con un Rodrigo castigado, ¿vale? Castigado, ni fiebre ni hostia, un Rodrigo castigado y reventado. Lógicamente reventado me refiero por la actitud que ha mostrado en los últimos 48 horas, 72 diría, con el tema de filtrar que si va a pedir un aumento de sueldo, que si va a intentar que le recorten el dinero que le puede pagar el Manchester City al Real Madrid para llevárselo, porque esto es lógicamente una estrategia, ya tenéis que saberlo todos, y que es cierto. O sea, que es que el jugador ha sido castigado porque no es aceptable, ni permisible, ni lógico, ni normal que cuando todavía te estás jugando la liga vayas a filtrar esta noticia con toda la intención de revivir un drama que ya parecía apagado, a pesar de que luego al final de la temporada digas, mira, pues yo me marcho, lo que sea. Pero hombre, por lo menos ten un poco de cuidado, de prudencia, de moderación, de educación, y no te vengas ahora arriba con el tema de volver, como digo, a revivir dramas que no debería revivir hasta que termine la temporada. A mí personalmente me parece simplemente increíble, y creo que si el Real Madrid efectivamente, como parece que ha sido, le ha castigado, lo apoyo 100%, y además parece que es un castigo que viene de lo más alto, porque ya lo que nos faltaba es que encima todavía con la temporada sin terminar se nos vaya revelando la gente. O sea, es que es de verdad una cosa como para hacerse la mira. Pero bueno, que todo esto yo creo que al final va a cambiar con el nuevo objetivo del que vamos a hablar de Florentino para este nuevo Real Madrid. Si todos estos años pasados nos los hemos dedicado a gestionar de manera eficiente el club, principalmente por la persona de Florentino, lógicamente, y que yo creo que ha servido de mucho para asentar las bases de una economía sólida, lo cierto es que para Florentino ahora la plantilla, ahora el equipo y ahora el fútbol más que nunca va a ocupar el lugar que se merece, que es el lugar top, ¿vale? En la lista de obligaciones del Real Madrid. La plantilla que vamos a crear es simplemente espectacular, y para eso vamos a escuchar a un José Félix que, por cierto, el otro día estaba bastante sembrado en el programa de Rubén Martín, porque dejó un montón de exclusivas, además de la que ya visteis ayer de Klopp, que como veis efectivamente es una opción que desde luego no deberíamos de momento cerrar, a pesar de que yo sigo creyendo también que Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque desde luego no hay que dar todo por hecho con el tema del banquillo. Pero también además llegó una segunda edición con toda la cantidad de nombres que puso encima de la mesa José Félix, no solo a nivel de fichajes, pero también, cuidado, a nivel, incluso se rumorea, de rescisiones de contratos. O sea, Florentino va a disparar en todas las direcciones, tenedlo en cuenta. No es solamente la cantidad de jugadores que vamos a fichar, que vamos a incorporar, o por lo menos que estamos intentando incorporar, sino además también los jugadores que Florentino, a su visión y a su juicio, no deben pasar ya más tiempo en el Real Madrid, sea porque su pobre rendimiento no ha convencido en el equipo, sea porque su alto salario no debería formar parte ya de las cuentas y los libros del Real Madrid. Pero bueno, vamos por partes, vamos a comentarlo, porque como digo, el vídeo vamos a tener que verlo prácticamente en su totalidad, porque es que es desde la primera o el primer minuto hasta el último dando noticias, y creo que son de sumo interés para el Real Madrid, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco y ahí vamos con ello. José Félix Díaz. Y en el Madrid que asoma está Alexander Arnold, y por eso querías empezar por él, ¿verdad?
Sí, porque ha habido, a raíz de que se quitara la camiseta que el otro día, ¿no? Si no me equivoco, sí fue el domingo pasado, no el anterior, se quitó la camiseta y la gente empezó a buscar ahí que se quedaba, que no se quedaba. Bueno, en Madrid están tranquilos, hay un compromiso, tiene que venir aquí, tiene que... Bueno, yo personalmente no vi ese hype, ¿vale? No vi ese hype de que efectivamente había gente que pensaba que Alexander Arnold podría quedarse, tal y cual. Yo personalmente no lo vi. Pero si José Félix lo dice, puede ser que efectivamente haya gente que todavía ande rumoreando, sobre todo de la parte de la afición del Liverpool más, por así decirlo, recalcitrante, más auténtica, que todavía piense que Alexander Arnold se va a quedar, pero parece que no, que esto está todo hecho y que es un tema más que zanjado y cerrado. Así que bueno, vamos a escucharlo un poco, pero a ver qué es. Rubricarlo todo, tiene que pasar los exámenes médicos que se supone que lo va a pasar sin ningún problema, firmar lo que tenga que firmar y a partir de ahí pues ya gestionar el resto. Y el punto de partida yo creo que es un jugador importante. Ahora verán los análisis de que si es bueno o no es bueno, eso es lo que necesita el Madrid, pero el caso es que ese lateral derecho que se lleva pidiendo mucho tiempo es Alexander Arnold y si nada ha cambiado. O sea, lo que yo me quería transmitir aquí es que nada ha cambiado. Yo preguntaba y me dice, no, si está todo bajo control, bajo el control que se puede estar, ¿no? Me imagino que aquí, allí, así. Sí, vamos, que esto no será un tema Alphonse Davies, espero, lógicamente. Vamos a pasar un poquito para adelante, a ver qué sigue diciendo y continúa con el siguiente nombre. Y que asoma, está Alexander Arnold y está fichar un lateral izquierdo. Vamos a por un lateral izquierdo, te cuento. A ver, en los últimos partidos han dejado dos cosas muy claras. Por un lado, que Mendy no se puede contar con él, o sea, que se lesionó contra el Atlético de Madrid. Aquí empiezan los palos, ¿vale? Aquí empiezan los palos más que merecidos y yo quede por delante que apoyo absolutamente que el Real Madrid también sea duro con jugadores que, bien por lesiones, bien por actitud, no tienen el compromiso que tienen que tener para estar en el equipo, ¿vale? Y si Ferland Mendy es, vamos a decir, el caso de las lesiones, es un tipo bastante intrigante, bastante incógnito, no es un tipo que tenga un perfil público muy alto en el equipo blanco, yo personalmente me da igual, efectivamente hizo una muy buena temporada, pero no rinde, número uno, número dos, no es del perfil de lateral de Xabi Alonso, así que para mí creo que el Real Madrid debería sacar un buen dinero o lo mejor posible por este jugador y decir adiós y se acabó. Faltado ante el Arsenal, ha faltado la final de Copa, porque estuvo, pero a los 5 minutos. Entonces, no es una referencia clara. Y luego la otra referencia, que por ejemplo, el cuerpo técnico actual no se sabe si va a seguir o no va a seguir, o el que venga, que Fran García no termina de gustar. Y eso que para mí, Fran García, en la segunda parte de la final, se vino arriba. Yo, Fran García, tengo sentimientos un poco encontrados. Creo que no es mal jugador, sinceramente. Creo que es verdad que a lo mejor le falta un pelín, pero claro, lo que hablamos, si al final no tiene continuidad, pues... Pero Fran García sí que ha dejado cosas que me dan a entender como que si efectivamente se le diera un poquito más, quizá, no lo sé, vamos a ver. Y demostró los motivos por los que puede estar en el Madrid, pero bueno, se está mirando. Ahí pongo un nombre sobre la mesa del que se está hablando bastante. He preguntado, los informes que hay sobre él son muy buenos, que es el húngaro Kerkez, un lateral de... No te oigo. Vale, efectivamente Kerkez es un jugador que ya hemos comentado, que viene junto con Álvaro Carreras y viene junto con Miguel Gutiérrez, que dice José Félix nunca ha estado en los planes del Real Madrid para volver. Ahora lo va a mencionar, pero lo vais a oír vosotros. Perdón, aunque se había muteado. Kerkez es el primer nombre que sale de la mañana. Lateral izquierdo del Bournemouth. Exactamente. Pero el compañero de Hausen, cuidado, ¿eh? Sí, pero me parece a mí que el de Hausen se está... ¿Enfriando? Me da a mí la sensación de que no va a haber ese impulso inicial, no se va a transformar, creo yo, creo yo. Pero ahora también es que tiene otro apartado, los centrales. Ojo. El tema del lateral izquierdo, y justo ahora, además te voy a decir, ya hemos así, te lo digo porque hemos hablado de él. Mientras estaba esperando para entrar, estaba escuchándote el final con Ramón. Vale. Vuelve a aparecer el nombre de Hato, el jugador del Ajax, que puede jugar de central, que jugó contra España de lateral izquierdo. Vale, salen los dos primeros nombres de la mañana, sí. Son para el lateral izquierdo y serían Hato o Kerkez. Bueno, él los incluye, el de Hato es verdad que había sobrevolado de alguna manera la rumorología, no estaba completamente definido, pero bueno, parece que podría ser también una opción. Pero Hato, aparte de ser muy caro, porque dice se está hablando de casi 90 millones, que me parece una barbaridad. ¿90 kilos por un lateral? Bueno, es que puede jugar de central y tiene 18, 19 años, le están siguiendo varios equipos, pero nos vamos lo mismo que al central, al español, ¿no? A Hausen, que sí que es cierto que hay una cláusula de salida, pero el Madrid no mira tanto lo que se paga por un jugador, que también lo mira, sino por lo que le están ofreciendo. Y el Madrid no va a poder, otra vez, no es cuestión de poder o no poder, no va a querer competir contra
contra salarios fuera de mercado. Como le pasó con Lloro, ahora, ¿no? Vale, esto lo vamos a adelantar un poco porque es al respecto de salarios y todo este tipo de cosas. Y luego a mí lo que me interesa hablar es de los centrales, donde hay desde luego noticias que dar. A pagar. De hecho, la semana pasada salen informaciones en Alemania de que al director deportivo le van a... verdad que salió el otro día en Alemania, es verdad, ¿eh? Oye, mira, en la semana hubo 10 días que ha pasado por el aro de los 22 millones, han estado mirando y están mirando dentro de la estrategia en Madrid. Y Kerkez, y tanto Kerkez como Hato. Vale. Sí, pero ya tenemos dos nombres, que es una cosa rara. Ahí el de Hato lo podía haber puesto porque ya se le relaciona varias veces, mover un poquito el lateral diestro ya tiene fichado, es Alexander Arnold. Lateral izquierdo, el Madrid va a fichar un lateral izquierdo en el Madrid que asoma. Pero Rubén, tanto Mendy como Fran García tienen contrato en vigor, ¿eh? Amigo. Y Álava. O sea. Vale, ahora vamos a empezar con Álava, pero eso es importante también el detalle. Efectivamente, si tienen contrato en vigor, lógicamente el Madrid podría pensar en vender a uno, como he dicho. Yo personalmente creo que Mendy debería estar en el mercado ya, intentar sacar un buen dinero por él y automáticamente intentar comprar lo que se pueda comprar con ese dinero y con lo que presuntamente se pueda recaudar de Rodrigo, que para mí es el otro nombre que deberíamos tener ya como para de salida. O sea, que es central y lateral también, que es una cosa... Y Miguel Gutiérrez podría volver, está preguntando del Girona, ya lo sé. Si hay un montón de preguntas que hacerla feliz. Yo creo que la opción de Miguel Gutiérrez no es por desanimar a la gente, o a mí me llevan engañando 2 años. El Madrid no la ha contemplado. No la ha contemplado. O sea, a lo mejor... Es verdad que efectivamente al final siempre se habla de Miguel Gutiérrez, ¿vale? Yo creo que tiene cercanía con algún periodista que lógicamente filtra la información interesada, pero al final no ocurre, ¿vale? Miguel Gutiérrez ni entró el año pasado, que hizo una temporada espectacular con el Girona, y esta que está mucho más flojo, pues evidentemente menos. Ahora llega, si hay un cambio de más o menos, en las que puede recuperar a los jugadores. Entonces, bueno, vale. Yo ahora mismo no contemplo en esa opción. Oye, en el Madrid que asoma, que es como se llama tu artículo, has hablado de posibles laterales. Kerkez, lateral húngaro de 20 años. Te hablo de centrales, para ir por líneas. Porque el Madrid también se plantea fichar un central. El Madrid tiene ahora mismo un panorama muy jodido, muy complicado con el tema de los centrales. Te cuento. Militao es una incógnita. Vale. Una incógnita, viene de superar. Vale, aquí vamos ya y aquí entramos lógicamente con el núcleo, ¿vale? Militao es una incógnita. Significa, en Cristiano, no se fían de Militao. O sea, tal y como os he venido comentando durante todo este tiempo, tal y como habéis visto cuando todos los que sigáis el canal habitualmente, que para mí, Alaba, por mucho que nos lo quisieron vender, el nuevo fichaje es Alaba, la vuelta de Alaba, tal y cual... Yo personalmente no me emociono con esto porque he visto ya mucho fútbol, he visto ya cómo evolucionan los jugadores que vienen de lesiones gordas y al final te das cuenta de que ninguno termina recuperando el nivel salvo que tenga muchos años por delante. Pero una Alaba en la edad que tiene, prácticamente imposible. Alaba finalmente es sobre todo el que os voy a hablar. Florentino le quiere rescindir el contrato, literal, y lo vais a ver ahora. Además de eso, el tema de Militao, pues igual es que viene de 2 roturas de rodilla, de ligamento, de menisco, no sé qué, en izquierda y derecha. O sea, ¿qué podemos esperar que pueda pasar? Pues evidentemente que el Madrid, por lo menos que no se fíe, y porque no tiene 30 años, si tuviera 30, volaba, o sea, así de claro. Hay que empezar ya a poner las cosas por su nombre, ¿vale? Pero es que esperaos, porque además de Alaba, que por cierto os voy a compartir ya, para no demorar esto más, os voy a compartir ya la información que salía ayer precisamente con respecto a Alaba, para que os hagáis una idea. El Real Madrid le quería rescindir su contrato. El Real Madrid se está planteando rescindir el contrato de David Alaba, una de las fichas más elevadas de la plantilla, porque efectivamente la cosa pinta mal. O sea, si es que es normal y es lógico y además... Si es que es lógico, si es que es normal, si es que yo hay cosas de verdad que puedo defender y hay cosas que no se pueden defender. Seguimos escuchando. Recuperar una rotura de cruzado de una pierna y está en proceso de recuperar otra rotura de cruzado de la otra. Vale. Hay confianza de que pueda estar, pero entonces, bueno, Rüdiger. ¿Te acuerdas lo que comentamos de Rüdiger hace unas... Este es otro nombre que, cuidado, porque además de que es un jugador que anda reventado a nivel físico, cuidadito porque Rüdiger también tiene cosas que a su edad ya no debería hacer. Escuchamos. Semana sobre sus actitudes en el campo. Sí, me acuerdo. Que te dije yo que empezaban a estar un poco ya moscas de... Sí que me lo dijiste. Entre comillas, tonterías que hace el alemán de vez en cuando, o salidas de tono, mejor dicho. Retiro lo de tonterías, salidas de tono del alemán. Bueno, pues yo creo que la final de Copa le puede pasar factura y aparte de todo, Rüdiger tiene un problema muy heavy en una de las rodillas, muy heavy. Entonces, de hecho,
eso no quita para reconocerle lo que está haciendo, porque Rüdiger está jugando toda la temporada con dolor, con mucho dolor. No con un primo que se llama dolor, sino con la rodilla. Jodida, ¿no? Que o sea, no está puede. casi. Muy jodida. ¿Me estás y queriendo lo que decir pasa que el Madrid se plantea la salida de Rüdiger? No, hay que ver cómo va a evolucionar Rüdiger y qué es lo que... En el caso de Rüdiger, esto no parece como tan definitivo, por ejemplo, como en el caso de Alaba, pero desde luego que tampoco se ande con tonterías, porque entre las lesiones, la edad que tiene y si ya lo rematas con alguna sanción como la que te ha caído, lógicamente esto en el Madrid no cuadra nada. Como esa rodilla, como si hay solución. O sea, es muy complicado decir que sí puede haber solución a eso, porque se mezcla cuando tú tienes mucho en una zona de tu cuerpo, cuando has tenido mucho castigo, sufre desgaste, entonces sufre, que me perdonen los médicos, no sé, siempre me confundo si es artrosis o artritis, no sé si es lo mismo, vale. No lo sé, es desgaste de una de las rodillas, ¿no? Y además, de hecho, creo que está operado de esa rodilla, de ligamento cruzado, si no me equivoco. Vale. Entonces hay esa duda. Luego, Álava. Álava está también arrastrando molestias. La gente me dice, hey, ¿por qué no jugó Álava el otro día? Porque Álava estaba completando la convocatoria porque no podía jugar. Pues es que Álava no debería ni jugar. Desde que ha vuelto es que no ha tenido nunca en ningún momento el nivel, ni ha hecho ningún buen partido, ni ya ha hecho, casi os diría que no ha hecho ningún buen partido en el Real Madrid desde que fichó. O sea, que realmente digas, madre mía, qué cacho de fichaje hemos hecho. O sea, en absoluto. Y sin embargo, es el tercer salario más alto del Real Madrid. O sea, ¿cómo te comes eso? Es que no tiene ningún sentido. Jugar. No podía jugar. Entonces, ese es un análisis que tiene que hacer el Madrid, porque ahora mismo central sano como tal, solamente hay uno, Asensio. Un central. Sano. Así que bueno, ya que hemos hecho el repaso a los centrales, vamos un poquito más adelante porque luego sigue dando nombres. Estos son incógnitas todavía por despejar. ¿Qué está haciendo el Madrid? Quiere esperar, quiere tener un poquito de cautela en la posición de central, pero yo creo que se está moviendo ahí en el tema de central. Sí. Exacto. ¿Y Hausen no es? ¿Tú crees que Hausen no es? A mí a ver, es que tuvieron una experiencia con ellos hace 3-4 años y no resultó muy positiva, pero yo no... Bueno, para que veáis que lo de Hausen también tiene dudas, ¿vale? Y esto es algo que se viene diciendo. También es verdad que Hausen ha utilizado a algunos medios para lanzar su mensaje de que él solo quiere y espera al Real Madrid. Esa es otra. Ahora me sí, pero que no están pensando... Vean que es el bueno, un Salivá, una cosa así, que digas, ostras, este lo tenemos y lo tenemos tiempo. Y claro, ¿qué ocurre? Porque luego me dicen que tienen operaciones abiertas en el sentido de que hay jugadores como Konaté del Liverpool, sí, que acaba contrato el año que viene. Vale. Pero también es que es muy complicado esperar un año y pico, ¿no? Ya se ha demostrado en algunos casos, como por ejemplo con Davis, que a veces te salen mal y otras veces te pueden salir bien, como Alexander Arnold, pero esperar tanto tiempo es asumir mucho riesgo. Entonces, sé que están mirando, sé que están buscando, pero es que el panorama de los centrales del Madrid ahora mismo es... Que asoma el mediocentro a debate. Entonces... Exactamente. Esa es la posición. A ver, lo que ha quedado claro es que la teoría o que había a principio de temporada en el club sobre que el centro campo tenía que ser Valverde, Tchouaméni y Camavinga, se ha demostrado que ahí hace falta pie. Más pie del que hay. Y que no lo hubo. ¿Calidad quieres decir? ¿Pie es calidad? Sí, más. Aquí ahora se ha pasado a esperar a Ceballos como el maná, cuando Ceballos el 30 de agosto estaba... Sí, lo de Ceballos, bueno, lo que hace es ponerlo en duda, pero quiero ir un poquito más adelante cuando ya mencionas lo de McAllister, que desde luego pinta bastante bien. Es un jugador, no es un mediocentro estilo Cross, pero sí que es el futbolista... Me vuelven a hablar de McAllister, ayer marcó un gol, ¿no? Es un jugador, no es un mediocentro estilo Cross, pero sí que es el futbolista ahora más moderno, de más movilidad, más presencia. Y bueno, pues eso es una de lo que han hablado, pero que sería otra vez al Liverpool, yo creo demasiado al Liverpool, pero me gusta McAllister, esa es una realidad. Es una realidad, pero hay más nombres, pero sí que te iba a decir que ahí están. Igual, por eso te he dicho que hay que mirar los partidos decisivos del Madrid para las tomas de decisiones. Y es una táctica que lleva el Madrid haciéndolo muchos años. Bueno, pues de momento, como veis ahí, McAllister entra lógicamente en el juego. Creo que efectivamente es un jugador importantísimo. Su padre dejó caer el nombre. Sabéis que luego tuvo que recoger cables. Seguramente a lo mejor le vino alguna llamada del Real Madrid o de alguien que le aconsejó, oye, mira, no enciendas las alarmas porque el Madrid lleva sus tiempos tal y cual, lleva su proceso, lógicamente. Entonces está ahí y lo que puedes hacer es, a lo mejor,
echar para atrás una operación que tiene pinta, sí que puede ser importante para el jugador y para el Real Madrid. O sea que el Madrid sí que lo considera, pero tienes que tener mucho cuidado porque todo esto lleva su proceso y no es fácil, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Desde luego a mí McAllister me parece buen jugador para el Real Madrid. El Madrid necesita un centro del campo un poquito más curtido, más veterano, más experimentado que lo que tiene, con más creación que la que tiene. Y bueno, pues en ese sentido vamos a esperar, pero desde luego tiene muy buena pinta. Así que ahora ya es cuestión de ver a ver si al final Florentino le cuadra todo esto y dar la luz verde y se acabó. Vamos a ver qué pasa. Luego, lo siguiente que tenemos en botica, lógicamente, para vosotros es exactamente que con Xabi Alonso, efectivamente un jugador que también estuvo ya relacionado con el Real Madrid, como es el señor Jonathan Tah, podría venir al equipo blanco, informando Mario Cortegana y Guillerray de todo esto. Efectivamente, como veis, al final Xabi Alonso, yo estoy prácticamente convencido, porque esto además suele ser habitual, que de una forma o de otra, un entrenador que va a venir nuevo a un club intente traer a jugadores que él ya bien conoce y que de alguna manera se puedan adaptar bien al nuevo equipo y que al final consiga lógicamente esa cercanía a los jugadores, al club, que le puede venir a través de jugadores con los que ya ha estado, con los que ya ha jugado, a los que ya conoce y que de alguna manera podrían verse efectivamente en este nuevo proyecto del Real Madrid, que además también podría venirle muy bien al equipo blanco porque no son jugadores o no son posiciones en las que tenga jugadores tremendamente destacados, y por eso comentaban aquí que efectivamente Jonathan Tah, jugador que, como digo, fue relacionado ya en un principio antes incluso que Xabi Alonso, evidentemente puede terminar en el Real Madrid. Obviamente es un jugador que tiene ya 29 años, ya sabéis que seguiría un poco este proceso de llegar libre, que al Real Madrid tanto le gusta, es 1,95 de tío, con lo cual está muy bien, y esto es simplemente una buena noticia para el equipo blanco, teniendo en cuenta que al final siempre puede surgir una buena incorporación, no solamente a nivel de banquillo, sino también a nivel de defensa, que como habéis visto con el vídeo de José Félix Díaz, está ahora mismo en entredicho, ¿vale? O sea, ahora mismo la defensa, honestamente, creo que es algo que tenemos que hacernos mirar, que es obviamente la línea más preocupante porque es la que más bajas ha tenido, y que Florentino, para mí, efectivamente se está fijando y se está dando cuenta e está en plena reconstrucción de la misma, pero lógicamente vamos a tener que tener un poco de paciencia para ver en qué deriva todo esto. Luego, importante también es que con respecto a la venida de Xabi Alonso, el tema está ahora mismo en el aire por el tema del Mundial de Clubes. De momento aún no se sabe, no sabemos si va a ser Xabi Alonso quien se encargue del Real Madrid o no. Yo personalmente creo que lo va a tener que hacer porque el ultimátum que le ha dado Florentino es claro e inequívoco, y además cada día tengo más claro que efectivamente Ancelotti no va a continuar después de que termine la Liga, después del día 25, y a partir de aquí yo personalmente creo que sería además absurdo que el ex del Real Madrid volviera a entrenar al club, pero después del Mundial de Clubes. Yo creo que lo tiene que coger desde el primer día y además con todas las consecuencias. Bueno, pues efectivamente en esa noticia veis que Xavi ya ha informado al Bayer Leverkusen, ya le ha comunicado al Bayer Leverkusen que no continuará la temporada que viene, que se marcha a entrenar al Real Madrid. A ver, como siempre esto es muy delicado, pero también es verdad que él ya comentó que no iba a continuar, que se iba, pero por lo visto no dijo el nombre, no dio el destino de donde iba a terminar, pero ahora ya sí que efectivamente lo saben, ¿vale? Ya les ha dicho que es el Real Madrid, que en definitiva, bueno, pues no hay más historia con esto, que lógicamente, bueno, yo creo que al final había que ser claros y no andar con tonterías, porque esto en cualquier caso va a pasar y, bueno, tenía que pasar en algún momento, o sea que, bueno, yo me alegro de verdad que al final haya sido así. Eso por un lado. Y ahora sí, vamos a hablar del Mundial de Clubes, vamos a hablar de Ancelotti de la mano de Carlos Carpio, que también estuvo en el programa de Rubén Martín, comentando lo que va a ocurrir con el tema del Mundial de Clubes y quién lo va a dirigir. Escuchamos. Un poco a dificultar que acabe en el Real Madrid y Ancelotti todo lo bien que merecían. Vale, cuéntame si sabes algo, si no, a lo que opinamos. ¿Qué sabes de lo que ha pasado? O sea, ¿por qué de un día para otro hay un acuerdo con Brasil y un acuerdo roto con Brasil? Lo que sé que en la prensa en general, es nuestro trabajo y lo intentamos. En este asunto estamos yendo todos más rápido de lo que van los acontecimientos. Vale. Sé que Ancelotti, que se decía, claro, lees cosas, algunas tienen rigor y son fiables y otras, pues la verdad es que carecen de sentido. Decir que Ancelotti se iba ayer a firmar un contrato teniendo una temporada más con el Real Madrid y quedando la Liga, es que la gente... O sea, tú puedes pensar que el Madrid va a ganar o no va a ganar la Liga. En el Madrid piensan que tienen opciones.
y esa es su prioridad, están centrados en eso. Entonces, pensar que le han dicho ya a Ancelotti, oye, sí, firma con quien quieras, no hay problema, o que Ancelotti va a firmar un contrato a espaldas del Madrid teniendo un contrato en vigor, de verdad es que con todo el respeto es que no tiene sentido. Vale. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que la temporada probablemente va a acabar como todo el mundo quiere, excepto una persona. Es decir, aquí hay un elemento que tiene mucha prisa. Es la Federación de Brasil. Mucha. Brasil quiere tener un seleccionador nuevo para los partidos que se van a disputar en la primera semana de junio. Eso es prioritario y es prioritario desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Su primera opción es Ancelotti. Su segunda es Jorge Jesús. Jorge Jesús sabe también desde hace tiempo que está ahí en la recámara como una opción, si al final no acababa saliendo lo de Ancelotti, y que podía tener que irse del equipo en el que estaba. Irse en un momento también que es delicado para su club, porque su club, el Al Hilal, juega también el Mundial de Clubes. En Al Hilal sabían que esa posibilidad de que Jorge Jesús se fuera justo antes del Mundial existía, que es la que yo creo que finalmente se va a dar. Lo que quiero decir con todo esto es que Brasil está metiendo prisa y yo creo que está llevando a una situación incómoda a Ancelotti y al Real Madrid. Efectivamente, porque Florentino no se va a dejar amedrentar ni por Brasil ni por nadie, y si al final Ancelotti entra y participa en ese juego de presionar al Real Madrid, lo va a terminar pagando. Ya lo veréis. O sea, ¿tú no crees que sea, por lo que se ha publicado, que se lo contaba antes a Félix, que Ancelotti ha recibido un ofertón de Arabia y que es él el que lo ha parado? ¿Tú crees que no tiene que ver con eso? Yo creo que la oferta de 50 millones de la que se está hablando no es verdad. No es verdad. Bueno, pues ahí lo tenéis, que efectivamente hay cosas que luego salen como contrapartida, como contrainformación, pero que no terminan de ser ciertas. Vamos a ver. Entonces, bueno, no es que lo crea. ¿Te consta? A mí me dicen que no es verdad. ¿A ti te dicen que no vaya a ir a Arabia, ¿eh? Lo que me dicen es que 50 millones a un entrenador, aquí no los pagamos. Aquí no los pagamos, te han dicho a ti. Vale. Es que claro, las dos versiones que hay ahora, Carpio, es Ancelotti lo ha parado, es él el que lo para, es él el que dice bueno, no. Pero Ancelotti con sentido común, yo creo, le ha dicho a la selección brasileña, oye, si vosotros queréis que yo me vaya el 1 de junio, eso es... Vale, vamos a intentar pasarlo adelante del tema de lo que nos interesa, que es el tema del Mundial de Clubes y Solari. Vamos a hablar me ahora. Parecería un milagro. Hoy en Marca publicamos un informe que es demoledor sobre las lesiones. Pero si el Real Madrid llega el 11 de mayo, gana al Barça en su estadio, o el Barça tropieza por el cansancio de esta... no fuera a continuar. Entonces, el Real Madrid lo que no va a hacer es... ¿Cómo está cambiando tanto esto? En teoría esto ya estaba hecho, ¿no? En teoría ya Xabi Alonso estaba hecho y la salida No. Bueno, esa es otra cosa. Xabi Alonso a mí me consta que no está hecho. ¿Te consta que no está hecho? Sí. Bueno, pues como veis, efectivamente... hostia, es que esto es heavy, colega. O sea, efectivamente lo que venían diciendo, lo que venían apoyando, que Xabi Alonso estaba hecho, pues parece que tanto Pedrerol como José Félix, como ahora Carpio, dicen Xabi Alonso no está hecho. Cuidado, ¿eh? Pero que está esperando, lo que todos sabemos, que está esperando. Pero está esperando aquí a que el Madrid se decida, es que no entiendo entonces. Bueno, pues es muy fácil de entender, a que el Madrid se decida, que el Madrid pierda la Liga. Yo creo que Florentino no quiere desprenderse de Ancelotti hasta que pierda las opciones en el torneo que le quedan, que es la Liga. Y sobre todo, ver cómo se pierde esa Liga. Hay otro, lo hemos hablado aquí, te lo he dicho, hay otro elemento importante, que es el Real Madrid considera muy, muy importante a nivel de prestigio, a nivel de posicionamiento de marca, a nivel económico también, el Mundial de Clubes. Bueno, esto lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, que para el Madrid y para todos aquellos que penséis que esto es un torneo de verano, o sea, que esto no es una pretemporada ni es torneo de verano, esto es una competición más, el Mundial de Clubes, ¿eh? O sea, tomadlo en serio, que esto va muy en serio.
La opción de que Xabi Alonso se hiciera cargo del equipo para el Mundial de Clubes es remota, como se imaginaban. Entonces el Madrid ahí tiene que decidir si se decanta por un técnico interno como es Solari, o imagínate que da el Real Madrid en estas últimas 5 jornadas, no gana la Liga, pero da una muy buena imagen. Y en el Madrid consideran que con Ancelotti pues pueden tener más garantías de hacer un buen papel en el Mundial de Clubes, aunque no vaya a continuar, que con Solari. Y quieren jugar el Mundial de Clubes con Solari, o sea, con Ancelotti. Lo que te quiero decir es que hay muchas piezas de encaje, sí. Y al final lo que está haciendo la selección brasileña es decir a Ancelotti, oye, ¿ahora o nada? Pues Ancelotti ha dicho, pues nada. Pues nada. No ya, sé pero si... ¿no te parece que hay algo que se nos está escapando, Carpi? O sea, un señor como Ancelotti, porque es un señor... Bueno, pues como veis ahí, efectivamente aquí el Mundial de Clubes es el que está de alguna manera reventando todo, porque en definitiva las fechas no cuadran, tienen que cuadrarlo todo, que si uno se quiere ir ya, que le están presionando para irse ya, que los otros todavía no, que tienen que esperar que no sé qué. El tema es Xabi Alonso, que como habéis dicho, no está, o como hemos oído, no está todavía completamente hecho, y sobre el que vamos a tener que esperar todavía un tiempo más, porque al final la gente ya se piensa que esto está todo prácticamente cerrado, y como decía ya José Félix, es que la opción Klopp todavía existe y continúa y no podemos despreciarla ni por supuesto cerrarle la puerta, así que de momento va a tocar esperar. O sea, y el tema del Mundial de Clubes es otro melón que veremos a ver quién se hace cargo, porque a lo mejor todavía Ancelotti continúa. O sea, imaginaos que al final ganamos la Liga, que es difícil, ¿vale? Que damos una buena imagen, que prefieren quedarse con Ancelotti, que no le quieren dar la posibilidad a Solari, lo que sea. O sea, es que todavía esto está muy revuelto, mucho más desde luego de lo que apuntaba. Que para mí ya estaba todo prácticamente más o menos dicho y hecho y tal y cual, pero parece que no. O sea, parece que en absoluto está todo esto hecho, ni dicho, ni nada parecido, y vamos a tener que esperar todavía muy mucho para ver si efectivamente la cosa sale hacia donde queremos o no sale hacia donde queremos, y todavía hay que darle otra vuelta de tuerca a la planificación de la temporada que viene, que creo que está más clara a nivel de jugadores, fijaos lo que os digo, que a nivel de entrenador, por el tema de los tiempos. Así que bueno, todavía vamos a tener que discutir sobre este tema largo y tendido, ya lo veréis. Luego, muchos me habéis preguntado por el tema de Rodrigo. El tema de Rodrigo es un tema claro, ni fiebre ni no fiebre. El tema de Rodrigo es un tema de que sale una información durante esta semana de que Rodrigo va a pedir un aumento de sueldo a Florentino. Lógicamente se hace filtrándolo con los representantes, con todo perfectamente premeditado, para que todo el mundo diga, este tío está loco, ni de coña, Florentino responda de forma negativa y automáticamente ellos poder pedir la posibilidad, y automáticamente de hecho se filtra la noticia de que Rodrigo está pensando, la filtra me parece que Felipe del Campo en Radio Marca, filtra la noticia de que Rodrigo está pensando en salir. Lógicamente, ¿por qué? Porque cuando efectivamente ya te han negado una mejora de contrato, lo que van a pedir, por lo menos déjame salir más a un precio más económico, más barato o lo que sea. Y lógicamente esto, los representantes de Rodrigo lo saben perfectamente y saben que tienen la opción del Manchester City, quien será probablemente el que apueste más fuerte por Rodrigo y seguramente poniendo una cantidad importante. Pero no lo hacen porque el City no tenga dinero y quieran rebajar el precio para que fiche fácil, sino porque cuanto menos dinero ponga o pida Florentino, más comisión para ellos evidentemente se van a llevar de todo ese hueco no rellenado por el City. Pero bueno, que esto es estrategia pura y dura, que ya conocemos todos cómo funciona el tema, o sea, aquí no hay que echarse las manos a la cabeza, que esto sabemos cómo va. Pero lógicamente ese movimiento no gusta dentro del Real Madrid y Florentino automáticamente dice, ¡pum!, a este tío ni le convoques, ni convocado. O sea, de que no ha habido jugadores que con fiebre, con gripe, con no sé qué, por lo menos convocados han ido. Por no decir los que han jugado. O sea, que fiebre, vamos, ni fiebre ni hostias. Este tío lo que tiene, no sé, hay alguno que rumorea por ahí con que ha podido salir de fiesta y tal. Yo creo que es un castigo en toda regla y que no hay más historia. Así que Rodrigo se va a quedar, lógicamente, seguramente en estos últimos. Ya veréis cómo en estos últimos partidos al final termina alguno más no convocado. Luego el tema de Hausen, importante también porque creo que ya se lo habéis oído a José Félix Díaz, pero es que además esto venía corroborado por, me parece que era Mario Cortegana, y también por David Ornstein y Fabrizio Romano, ¿vale? Lo que ocurre con este chaval es que el Real Madrid no se ha movido.
O sea, el Real Madrid no lo termina de ver claro y efectivamente no se ha movido por Hausen, lo que quiere decir que el precio es muy alto, el precio es muy caro, no va a entrar en subasta pública y no va a poner 60 millones de euros como le podrían pedir efectivamente al equipo blanco por Hausen, con lo cual, a pesar de que ayer, por cierto, marcó un gol, el Real Madrid no se va a mover de momento por Hausen, ¿vale? Luego a lo mejor en un momento dado sí que puede llegar a pensárselo si efectivamente el Bournemouth cambia de parecer, cambia de opinión y dice, mira, vamos a sentarnos a la mesa y por 40 millones hablamos, el jugador, 40 millones, vale, puede estar bien, es un fichaje aceptable, es una cantidad aceptable, vamos a negociar. Pero en tanto en cuanto eso no ocurra, no va a haber movimiento del Real Madrid de 60 millones de euros por Hausen ni por nadie, de momento, ¿vale? José Félix Díaz lo ha dicho, Cortegana lo ha dicho, David Ornstein lo dijo y Fabrizio Romano también, que aquí el único tema es que el jugador quiere venir al Real Madrid, pero el Real Madrid no se mueve ni va a entrar de momento en ninguna subasta. Y además José Félix añadía que ya hace 4 años se entablaron conversaciones con el entorno del jugador y parece que no fructificaron y además parece que la cosa no acabó bien. No sé por qué lado no acabaría bien, si es que hablaron más de la cuenta o lo que sea, pero la pinta desde luego es que no estaban muy contentos en el Real Madrid con lo que habían visto o con lo que habían negociado o con lo que habían comentado o con lo que habían dicho o con lo que fuera, ¿vale? Así que de momento no hay más historia con esto, simplemente hay que esperar porque de momento parece que Hausen no es objetivo desde luego prioritario del Real Madrid, no es objetivo prioritario en absoluto, ¿vale? En absoluto. Ahora ya queda ver si efectivamente puede tirar para adelante o no, pero desde luego para mí de momento complicado. Luego, otra de noticias random que de alguna manera cogen la vigorosidad y el cuerpo de una noticia total porque viene de donde viene, pero sobre todo por la necesidad que tenemos de esta posición, que cuanto más necesidad tengamos, más nombres aparecerán. Aunque este de hecho no es nuevo y ya vais a saber quién es ni más ni menos que Piero Hincapié y parece que efectivamente el Real Madrid, como es jugador del Bayer Leverkusen y además está entrenado por Xabi Alonso, parece que está ahora interesado en media plantilla del Leverkusen. Por cierto, que el Bayern de Múnich parece que va a romper la banca por Florian Wirtz, un jugador que se rumoreó podía venir al Real Madrid, pero parece que el equipo alemán, el equipo de Múnich, va a hacer todo lo posible porque no esté y por traerlo. Así que a partir de aquí, chavales, esperaos porque todavía va a haber muchos más jugadores del Leverkusen que teóricamente el Real Madrid quiere para su plantilla el año que viene. Yo no lo tengo tan claro. Aquí, desde luego, Rodra de relevo ha soltado yo creo que un nombre completamente random. No creo honestamente que el jugador sea del gusto del Real Madrid. No ha sonado y nunca ha llegado a sonar con tanta fuerza como para nosotros pensar que efectivamente puede tener una oportunidad en el equipo blanco. Yo desde luego no lo veo tan claro y a partir de aquí pues nos toca esperar, vamos a esperar, pero vamos, yo creo que Piero Hincapié no es desde luego uno de los jugadores por los que el Madrid puede apostar. Konaté, Saliba sobre todo, incluso diría en tercer lugar Hausen, ¿vale? Bueno, incluso a Kanji, mejor dicho, a Kanji del City, podrían ir desde luego muy por delante de Piero Hincapié. No creo que este jugador pase ahora mismo por las listas de Florentino o que por lo menos salve el filtro de Florentino. Sí que es verdad que al final, sí, claro, como es central, prácticamente todo el mundo es potencialmente jugador interesante para el Real Madrid, pero creo que hay que seleccionar, ¿vale? Y Piero Hincapié no creo que haya sido de los jugadores que efectivamente puedan estar o que podamos decir que pueden estar interesantes para el Real Madrid. Así que simplemente toca esperar y vamos a ver si efectivamente la cosa sale o no sale, pero vamos, yo con este lo veo muy complicado. Luego, otra cosa que por supuesto Florentino no va a pasar por alto y que no deja pasar por alto es ni más ni menos que el tema arbitral y por supuesto los vídeos de Real Madrid Televisión, el último contra Gil Manzano, que como sabéis, como bien dice aquí, efectivamente el Real Madrid, el artífice, mejor dicho, de uno de los mayores escándalos de los que ocurrió o de los que tenemos ahora mismo memoria, con esos penaltis pitados efectivamente en contra del Real Madrid, 3 penaltis, expulsiones, tal cual, efectivamente todo aquello que ya sabemos que, bueno, ocurrió cuando tenía que ocurrir o cuando menos de hecho tenía que ocurrir, cuando en Barcelona precisamente acusaban a Gil Manzano de ser muy madridista. Escuchamos. Escándalos arbitrales de los últimos tiempos. El colegiado que tomó una decisión inédita en el mundo del fútbol, que a día de hoy, más de un año después, todavía seguimos sin entender. Porque Gil Manzano pitó el final del partido justo un segundo antes de que Bellingham marcase el tanto que le daba la victoria al Real Madrid en Mestalla. Corría el minuto 98 y 32 segundos de partido. Modric bota un córner. Mamardashvili despeja el balón. Gil Manzano se lleva el silbato a la boca, pero no pita, porque sigue el ataque del Real Madrid. Brahim centra. Y cuando el balón está en el aire, sí, cuando el balón está en el aire y en dirección al área pequeña del Valencia, Gil Manzano empieza a pitar el final. Este es el momento del primer pitido.
Fíjense dónde está el balón. Inaudito. Bellingham remata y marca. El inglés celebra. Y los jugadores del Valencia se lamentan porque dan por hecho que han perdido el partido. Los gestos son inequívocos en Mamardashvili o Mosquera, pero Gil Manzano dice que no. Un Gil Manzano que en un principio decide dejar seguir. Reacciona. Pues efectivamente esto fue una de las cosas más sonadas, pero es que en su momento Gil Manzano fue también aquel que nos pitó 3 penaltis en contra, que bueno, luego decían que había acertado, tal y cual. En fin, rollos que siempre envuelven a la polémica y que de alguna manera no nos gusta ver, pero que Florentino desde luego no deja pasar y ya veremos a ver el año que viene cómo sale todo esto del arbitraje. Y por cierto, que el que vuelve y además vuelve ni más ni menos que con 6 kilos de ganancia muscular, hay unas fotos publicadas por ahí que yo creo que son bastante reveladoras al respecto de cómo se ha machacado, es Joan Martínez, que lógicamente es un chaval que se ha puesto a tope porque a diferencia, como digo, de las lesiones de Militao, de Alaba, de Rüdiger, sabemos perfectamente que un chaval tan joven se puede poner así. A mí, a ver, también os digo, 6 kilos me parecen demasiados, ¿vale? Yo personalmente creo que con 3 podríamos decir que es suficiente, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que vuelve con un físico renovado completamente, sabe que era tremendamente delgadito para ser un defensa central, que lógicamente tiene que tener cuerpo para ir al choque, ir al golpe, ir al encontronazo con los delanteros y por eso necesitaba un poquito más de cuerpo, de corpulencia, de autoridad, de físico y parece que lo ha conseguido y en The Athletic desvelan que hasta 6 kilos le han puesto encima en ese físico ya completamente tonificado y preparado lógicamente para convertirse en defensa central del Real Madrid, que por cierto por otra parte esperamos que sea pronto porque es una línea en la que tenemos demasiada y muchísima, diría yo, necesidad. Así que bueno, pues la verdad es que la cosa pinta bastante bien. El muchacho parece que se lo ha tomado totalmente en serio, sabía perfectamente que era una temporada completamente distinta en la que tenía que trabajar de otra manera para volver en las mejores condiciones posibles y parece que se lo ha tomado lo suficientemente en serio como para efectivamente tirar adelante y decir yo quiero estar aquí, yo quiero ser otro Raúl Asencio y desde luego que nadie se preocupe que desde luego me lo voy a tomar lo suficientemente en serio como para ser jugador de pleno derecho del Real Madrid. Así que nos alegramos un montón de que se haya recuperado, de que vuelva en tan buena forma y de que al final haya tenido este grado de compromiso con nosotros que de alguna manera se tiene que ver en el terreno de juego reflejado. Así que eran muy contentos por la vuelta de Joan Martínez, que es un grandísimo jugador y que de alguna manera creo que puede hacer o marcar un tiempo o una época en el Real Madrid. Y luego, hablando de salidas, jugadores que seguramente tienen ya un tiempo contado en el Real Madrid, también tenemos que hablar, evidentemente, aparte de Modric, de Lucas Vázquez, del que vienen ya diferentes fuentes diciendo que no continuará en el Real Madrid, que de hecho no le será ofrecida la renovación. Es decir, Lucas Vázquez saldrá sí o sí del Real Madrid y no tiene pinta que el Real Madrid siquiera vaya a considerar la posibilidad de darle pues un año más de contrato o lo que sea, ¿vale? Parece que además el jugador tiene alguna oferta de Arabia y de Estados Unidos. Parece que al contrario que otros jugadores, Estados Unidos es el destino que él tiene pensado comentar y bueno, considerar y bueno, pues de alguna manera efectivamente la cosa desde luego pinta a que Lucas Vázquez no continuará. A ver, es verdad que con Carvajal, con Alexander Arnold, yo creo que el cupo de laterales derechos del Real Madrid está razonablemente bien cubierto, no digo totalmente bien cubierto porque al final lo que puede ocurrir con Carvajal siempre tenemos que tener en cuenta que viene de una lesión muy gorda, también puede dar la vuelta a toda la situación, pero desde luego Lucas no entra en la ecuación, así que bueno, pues tenemos que empezar a asumir que Lucas seguramente se marchará del equipo, que es algo además que veníamos escuchando ya desde más o menos la mitad de la temporada, donde ya algunos periodistas apuntaban a que el jugador tenía más pinta de que se iba a marchar que de continuar porque el Real Madrid no le iba a ofrecer ese último año de contrato que a lo mejor él sí pide o que de alguna manera se han considerado con Luka Modric, no sé si por lo que representa, por lo que significa o porque realmente todavía podía rendir a un nivel suficientemente interesante como para que en el centro del campo tuviéramos en cuenta que todavía Modric podía contar algo, pero es que Lucas se le han visto las costuras ya mucho, pero no por él, ya digo por una posición que se ha comido un marrón espectacular, que es algo que no debemos olvidar nunca, el sacrificio que él mismo ha hecho de su persona como jugador estando en una posición que no le correspondía, pero al final parece que no va a haber otra salida que marcharse del equipo blanco. Luego, el tema, por supuesto,
y ya lo hemos comentado, del Barcelona, como digo, de verdad, es que no necesitan estas ayudas, no necesitan que veamos otro lamentable espectáculo, otro lamentable bochorno como el que vimos ayer, ¿vale? Hay imágenes que, por ejemplo, este teatro de Gavi, yo creo que hablan por sí mismas, con entradas que se inventa y que sobreexagera, porque ya no es solo que él es un tipo que va a arrancar piernas, sino que además es un tipo que, como veis, hace el jugador de Valladolid una entrada directamente al balón y este Gavi, lógicamente, pues fijaos, qué teatrito más guapo, tirándose como si lo hubieran arrancado en las piernas, en fin, el tipo de cosa que lógicamente todo el mundo, bueno, pues le encanta ver del Barcelona, porque además es que va muy en su ADN, este tipo de teatro es algo que ya conocemos y mucho. Luego además esta agresión de Araujo, que como veis sí que existe, no el tema de la doble amarilla, que para mí no fue tal, porque fueran por lo visto un error de realización, pero esto es una agresión total a la tasa, es el último hombre y por eso debería haber visto no la amarilla, sino, en mi opinión, la roja, ¿vale? Sin embargo, pues no la vio y bueno, pues en definitiva es un jugador que continuó sobre el terreno de juego sin tener, en mi opinión, que continuar. Entonces, como he comentado antes, yo creo que este tipo de cosas no se deberían ver y desde luego el Barcelona, como digo, no las necesita para ganar. O sea, yo creo que ya deberíamos tener todos claro que el Barcelona ya le han preparado todo esto desde hace mucho tiempo, pero además hay que decir también que esta temporada lo han hecho mejor que nosotros, no pasa nada por decirlo, pero hombre, que este tipo de ayudas honestamente no deberían estar ahí. Y no deberían haberse producido, a pesar de que efectivamente sí que se han producido y nos las tenemos que comer otra vez, porque al final es que esto funciona así. Iban perdiendo en la primera parte 1-0, terminan ganando 1-2 y este tipo de cosas ayudan. Y luego hay una entrada de Gavi también por ahí que es brutal, no la he sacado pero está por ahí circulando y que yo creo que tenía que haber tenido otro resultado y otro desenlace, pero al final esto es lo que hay, lo de siempre.